Entonces los significados son tan variados. Bueno, todos concuerdan en lo mismo. Jesús es nuestro Señor, es Dios Padre que se ha revelado en ello y que nos llama a una nueva forma también de relación con Dios que se practica desde este mundo, ¿no? Con respecto a la justicia y demás. De un Dios que transforma, que aquello que se puede para el mundo puede ser el fracaso o además la muerte, para él lo transforma en vida, es lo principal. Y de que nuestro camino está en esa razón también, de ser signo, transforme de todas esas realidades de muerte hacia la vida. Es lo que tenemos que trabajar, es lo que tenemos que llevar. Y desde ahí esa reflexión que también, como dice, lleva a una nueva forma de pensar hasta sobre los mismos discípulos, que se vive como comunidad. Jesús es lo que quería, como iglesia. No es de cada quien ahí como entiende, como puede, como pretende, ¿no? Por eso debes defender tanto el sentido de comunión como iglesia en nuestra vivencia del reino, ¿no? Entonces, en este tiempo que trata de enseñar mucho como casi de cada quien viva a Jesús como lo quiera, como le guste, como le pegue la gana. Sí, porque hay una tendencia así, ¿no? No, tenemos que hacerlo en comunión. La vivencia del reino es en comunión, no es en actitudes individualistas. Algo muy valioso a veces a considerar ahí esta tabla que dice variantes en los relatos pascuales. Les digo, para algunas personas siempre agarran estas variantes con el hecho de la Biblia está mal porque se contradice. Yo creo que no, vuelvo a decir, cómo recuerda cada quien y a veces nosotros ver cómo entenderlo para, bueno, desde la experiencia que cada uno nos platica, desde su lugar, desde su momento, su recuerdo, encontrar los parecidos. Por ejemplo, la tumba abierta. Mateo dice que fue al alborear. Marcos al salir el sol. Lucas muy de madrugada y Juan aún era de noche. Pero fue, ¿no? O sea, como sea los momentos, ¿qué? Horas menos, minutos más, minutos menos. A la monjita que se levanta a hacer su oración ahí tempranito desde las 4:30 de la mañana y de repente ya vio que el reloj ya son las 5:30. Es tarde, ¿verdad? Para el joven que entra como a las 10 de la mañana a trabajar, se despierta y ve que son las 5:30, como que la visión puede ser muy distinta, ¿no? Para algunos ya es las 6, aunque esté oscuro, ya amaneció. Sí. Para otros, las 6 está oscuro, todavía es de noche. O sea, ¿cómo lo vamos a interpretar? De alguna forma u otra, aunque nos dan una diferente visión, pero todos nos dicen que fue casi al otro día, ¿no? Eso coincidiríamos así viéndolo de general. Luego, Mateo dice María Magdalena y otra María que llegaron a la tumba abierta. Marcos dice María Magdalena, María, madre de Santiago y Salomé, como que ahí apareció ya Salomé de más, ¿verdad? En Lucas, María Magdalena, María, madre de Santiago, Juana y otras. Bueno, entre las otras pudo estar Salomé, pero pues Juana ya vino a aparecer, ¿no? Y en Juan dice María Magdalena y otras. Digo, aunque varía cada uno como los que estuvieron, pero por lo menos si hay un nombre que coincide siempre, ¿verdad? Magdalena. Esa es la primerita que está. Dice, en la tumba abierta, Mateo nos dice que cuando llegan y ven un ángel. Marcos dice un joven sentado. Lucas dice 2 hombres. Y Juan dice 2 ángeles sentados. Igual cuando, como lo viva cada quien, ¿no? Te llegan los de Coppel a la casa y uno es el que habla y todo y el otro está nomás ahí viendo. Mira, vino un viejo y me dijo, a lo mejor la abuelita diga, vinieron unos viejos y me dijeron, ¿no? Nomás habló uno. Pero ¿cómo varía esa parte? Pero bueno, también recuerdo. En las apariciones a los discípulos, Mateo dice que fue en las mujeres. Marcos a las mujeres y a los discípulos. Lucas a los discípulos de Maús y Juan María Magdalena. O sea, ¿quiénes fueron los primeros con quienes aparece? Hay una variación también, pero bueno, volvemos a decir, también es como que muy a la memoria o el testimonio de cada quien como lo va encontrando. Pero hay una razón de que sí hubo esas apariciones. A los discípulos, ¿no? Hablamos ahorita de discípulos, o sea, no los apóstoles. Entonces uno dice primero fueron las mujeres, otro dice que fueron juntos, otro que fueron los que iban en camino. Pero volvemos, digo, cada quien como recuerda. Las apariciones a los 11, ya en los apóstoles. Mateo dice que fue en Galilea. Marcos no nos explica muy bien si fue en Galilea o Jerusalén, pero no sé qué se dieron, ¿no? Lucas dice que fue en Jerusalén. Y Juan también dice que fue en Jerusalén. Y luego en otros lugarcitos, ¿no? Entonces, de todas maneras, hay ese envío a decir, vayan a Galilea, ya nos veremos. Eso sí, también, ¿no? Pero bueno. Y luego también, pues Mateo y Juan
no nos hablan de la ascensión. Ellos, bueno, hablan de las apariciones y más, pero estoy ahí. Es Marcos y Lucas, ¿sí? Y ahí cada uno cierra con ese momento también. O sea, Lucas, que todavía no lo va a dar como dos versiones, porque una es la del Evangelio y otra es la de los Hechos de los Apóstoles. Pero bueno, de alguna forma entonces le digo, esto es como igual, interrogar testigos y a través del testimonio que nos dan vemos cómo coinciden y de ahí sacamos nuestras conclusiones. Pero lo importante es eso, entender nuestra lectura de la Biblia, en todo, en nuestro estudio de ella, siempre tiene que ser en torno a Jesucristo, en lo que es también su resurrección. Eh, Aunque sí, le damos la importancia a cada texto por su tiempo, su momento y demás. No podemos tomar todo como algo desfasado unos de otros, como a veces algunos tienden a hacerlo, de hacer cachitos la Biblia para justificar distintas cosas y momentos y demás. Pero desde nuestra fe está más centrada y es en Jesucristo, que desde ahí hacemos nuestra reflexión. Pues hemos terminado entonces este manual para estudiar la Biblia. Ahora estaba yo viendo buscaba yo profetas del padre Nogués. Hijo, yo creo que ya lo están descontinuando. Ya estoy sintiendo esa pena. ¿Por qué? No hay nada. Él dije, bueno, pues vámonos a Pentateuco para empezar con el primer libro de padre Nogués. Bueno, digo, de lo que es el inicio en la Biblia. Y no encontré. Bueno, por ahí vi que quedaban como 6 en Dabar. Que dije, nomás tienen 6. Y pues voy a ver si los pido antes de que me los ganen. Pero ir buscando el Pentateuco para poder iniciar también nuestro estudio. Que sería conocer ahora los primeros 5 libros de la Biblia. Que casi para lo que es los judíos es donde se basa casi todos esos son los principales. No es tan difícil en realidad. Es muy interesante porque explicaba yo eso de que a veces son relatos que se fueron juntando unos y otros. Que la lectura más bien que han hecho ahora de ellos a veces ha sido un tanto medio manipulada y convenciera como esos de que sacan su teoría de Lilith, de la primera mujer de Adán fue Lilith, porque en la Biblia dice aquí, Dios creó al hombre y la mujer, y luego dice, y Dios le sacó la costilla y hizo a Eva. A ver, si ya había hecho una, porque hizo otra, ¿no? Dice, no, es una mala lectura de no comprender, son dos relatos distintos, que se juntaron ahí y demás, porque si para eso fuera, entonces hubo también dos hombres, no nada más dos mujeres. Sí, llegaron a escuchar los preadánicos. Nunca escucharon eso. Es una teoría de allá de hace muchos años bien chistosa. Porque cuando decían eso, por ejemplo, bueno, ¿de dónde salió esto? ¿Dónde salieron las esposas de los hijos de Adán y Eva? ¿Dónde salió la exmujer de Caín? Y todo esto, como que la gran duda. ¿De dónde? Por ahí alguien se creó una idea, una teoría, que decía de que Dios había hecho varias creaciones anteriores, hasta que llegó a la correcta con Adán y Eva, ¿no? Entonces, antes que ellos hubo una humanidad anterior a Adán y Eva, y que son los que ya estaban dispersos por el mundo. Como que en esa idea se dieron muchas locuras por ahí. Bueno, no sé si sea cierto o leyenda, de que hubo por ahí algún emperador que se le ocurrió la gran idea de buscar el lenguaje primero. Y para eso tomó a algunos niños, bebés, y los guardó en un lugar donde no podían hablarle nadie. La gente que llegaba a atenderlos no debía de hablar entre ellos, ¿no? ¿Para qué? Para que esos niños, no crecer influenciados por los demás, tuvieran que recurrir al primer idioma, que sería el de Adán y Eva. Digo, qué salvajada, ¿no? De pensarlo así. Dije, no, es que así surgirá la lengua original de la creación. Y claro, los pobres chamacos, pues, por lo que entiendo, pues, se murieron porque pues, sin una interacción social ni nada, pues fue una crisis ahí medio fea. Bueno, digo, no sé si es cierto o leyenda, lo escuché alguna vez, me quedé. Lo de los preadánicos sí fue una teoría y que muchos trataron de demostrar, pero que surge a querer responder a cosas que a mi gusto no son necesarias. Digo, es que entendamos, el relato de Adán y Eva es un relato de fe, que se tiene que entender desde un sentido religioso, no histórico. Quien quiera entenderlo como una razón histórica se va a encontrar muchos conflictos. Si lo entendemos como un relato de fe en el cual nos habla de Dios creador y del hombre en la relación con Dios, pero desde esa reflexión, muchas cosas buenas nos puede dar. Pero cuídense de no caer en lo otro. Y también entender que la formación de la Biblia, que lo vimos, es de muchos siglos, y que se va juntando y haciendo, y pues también tenemos que ver ese proceso. Oyen algunas personas, ay, sí, la iglesia nos oculta esas cosas.
Esas son cosas que se guardan por conveniencia. No nos han dicho toda la verdad. No. ¿Quién fue el que dijo Francisco, el Papa Francisco, el Papa Juan Pablo, que los aviones solo son noticia cuando se caen? O sea, no cuando llevan bien sus vuelos. Igual los critican a la iglesia cuando las caídas, no cuando las cosas buenas. Eso no es noticia. Primero Dios siempre esté cuando eso pase. Cuando necesiten, de todas maneras ahí estemos. Que porque nunca vienen, no importa, mejor que estemos. Primero Dios, ojalá y logremos estar cuando haya un momento así. Que luego se enojan algunos y me dicen, nunca vienen, ¿por qué tenemos que? Por eso, porque nunca vienen, mayor tenemos que tener caridad con ellos. Porque nunca vienen y vienen, se encuentran mala cara, menos regresan, ¿sabe? Pero mejor es estar, mejor buscarle. ¿Verdad? Digo, creo que para mí ya me tocó como sacerdote, mis primeros años y todo, lastimé a varias personas. Lastimé a varios en razón de, para ponerme en esa actitud del es que tú no vienes, es que no sabes, se voy a creer, deberían responsabilizarse más. No, lastimé a varios. Y Dios me perdone por eso, pero fueron esas inmadureces de uno. Ahora, pues, digo, sí, a veces tengo que ser un poquito duro, pero en lo posible no quiero volver a pasar por eso. Y digo, no, estamos para buscar salvar almas, no para condenar gente. Así que mejor, pues, tomar la actitud que pueda hacer en ese rumbo. Uno nunca sabe. Yo les digo que había un hermano sacerdote que, yo era joven, ella también. Yo lo veía siempre, en mi cabeza pensaba, ¿cómo puede ser sacerdote? Con todas estas incoherencias. No, hombre. Me sentía yo hasta incómodo cerca de él por eso. Y oírlo, verlo en misa para mí era, no, ¿cómo es posible? Y un día una familia, bueno, una señora empieza a platicar, ay, si no se era por el padre fulano que tanto que hizo por nuestra familia, él llegó y nos ayudó, nos sacó de una dificultad bien grande, la crisis que teníamos, que ya no podíamos ir. Tanta hable, y yo por dentro estaba de, ese, ¿cómo es posible? No, hombre, ese cuánto. Ya lo la pensé, bueno, si Dios quiere, pues Dios lo hace, ¿no? O sea, aunque sea uno, aunque sea el más mula de este mundo, ¿no? A lo mejor puede ser medio por el cual Dios haga presente su gracia. Y dentro de eso, pues quién sabe, a mí me tocó ser la mula, así que para qué me pongo a juzgar ahora. Mejor ni juzgo y si en ese caso, en manos de Dios lo dejo lo que tenga que ser. Pero hasta a veces, hasta en juzgar a alguien y condenar, tal vez ni sabemos si a lo mejor haya mucho de bueno. Voy a ver por conseguir el libro de Pentateuco, ya les aviso cuando esté, para empezar por lo pronto, pues hasta que les dé el aviso de que ya esté, para que iniciemos otra vez el curso ahora con este nuevo tema. Que Dios nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.